Oscuritas y Luviales. Buenas noches, les saluda Extraños. Les doy la bienvenida a lo que será nuestro inicio de la temporada 3. Y hoy, más que un solo tema, he de decir que no me dejarán mentir. ¿Quién de ustedes no se ha sentido observado por algo o por alguien que no podemos ver a simple vista? O hasta en algunas ocasiones algo más allá de la lógica nos advierte que no debemos entrar a esa habitación o pasillo oscuro. Pues bien, el tema y la historia que les compartiré esta noche será sobre entidades acechadoras o parasitarias. No hablaré específicamente de un tipo, ya que en el mundo paranormal los hay y de varios, como puede ser el fantasma de un familiar o hasta el más aberrante ser oscuro del bajo astral. Y desde este lugar donde la lluvia nunca termina, procederé a iluminar mis notas con la lámpara de argán y llevarles a ustedes esta breve historia. Así que pónganse cómodos, busquen un lugar sin iluminación y vivan la siguiente historia que les contaré. Esta historia nos la compartió un familiar cercano. En ella describe la experiencia vivida por uno de sus excompañeros de trabajo. Nos cuenta nuestro familiar que él recibió la historia escrita de parte de esta persona, entonces nos la hizo llegar con el permiso de editarla para que pues la pudiéramos usar en el programa. Así que nos tomamos la libertad de editarlo un poco, cambiarle algunas cosas, pero también se nos dijo que se respetara totalmente los sucesos que ocurren en dicha historia y que se le diera anonimato a la persona. En este caso, por eso contaremos esta experiencia usando el nombre de Pedro. Pedro, cuando era pequeño, de entre 11 y 12 años de edad, sus padres lo dejaban encargado con sus abuelos. Como la escuela quedaba cerca de la casa de estos y sus padres tenían jornadas laborales extensas, pasaba más tiempo ahí que en su propio hogar. Así que para él era muy común tener estancias muy largas en casa de sus abuelos. Pedro hace énfasis en que la casa y el terreno eran muy grandes y que tenía prácticamente para él solo una habitación, en la cual tenía sus cosas, ropa, juguetes, etc. Como el terreno de esta casa era muy amplio, no se aburría para nada. Solía jugar todas las tardes en el patio, y por aquellos días su diversión consistía en jugar en un espacio del patio donde solo había tierra suelta, haciendo carreteras para sus carritos. A veces también jugaba con trompo o canicas, pero más allá, al fondo, justo al terminar este parche de tierra, se encontraba un cuartito, con una gran ventana viendo hacia el patio. Este cuartito hacía de trastero para guardar herramientas, materiales, entre otras cosas, y debido al uso que le daban, carecía de mantenimiento. Este tenía una puerta grande de madera ya maltratada por los años, con un asomo de pintura marrón descascarada, y ya no contaba con manija. A la vista todo en conjunto era más parecido a una obra gris, donde lo que más resaltaba era una ventana grande, con los marcos doblados y el vidrio bastante percudido. Lo único que evitaba que a este cuarto entraran los curiosos era una cadena gruesa de metal y un candado, ambos oxidados por la prolongada exposición a la intemperie. La cadena pasaba a través de un hueco mal hecho en la pared y por la puerta justo en el hueco que quedaba de la manija. Como aquel trastero le quedaba a pocos metros donde solía jugar, a Pedro en ciertas ocasiones le generaba una sensación de incomodidad al verlo a lo lejos, ya que sentía que alguien lo observaba por la ventana. Comentó que a veces era tan desagradable la sensación que prefería meterse dentro de la casa de sus abuelos. Un día su abuelo por la mañana sacó algo de herramienta del cuarto y lo dejó abierto. Ya no lo cerró. Pedro salió a jugar al patio como de costumbre, esta vez con un balón de fútbol, y ya con poca luz pues salió poco antes del atardecer. No pasó mucho hasta que este le propinó un golpe desmedido al balón y salió rebotando por todos lados, hasta parar su impulso justo a los pies de la puerta medio abierta del cuartito.
Pedro, al acercarse al balón, nota que la puerta está medio abierta y que no tenía la cadena. Los recuerdos sórdidos nos rondaban por su pensamiento en aquel momento y le gana la curiosidad. Decide aventurarse dentro. Al entrar no había nada espectacular, solo telarañas, polvo y un olor fuerte a madera. Movió ciertas cosas, abrió cajones y al final no encontró nada divertido, así que salió después de un rato. Ya al salir pensó que su abuelo se percataría de que había entrado, pues en su búsqueda movió algunos objetos y una pila grande de periódicos antiguos que se encontraban justo al fondo de aquella construcción. Como sabía del carácter fuerte del abuelo, además que con cada oportunidad le hacía saber que la entrada estaba prohibida a ese lugar, y no por algo misterioso, sino por los peligros que representaban ciertas herramientas que él poseía. Pedro sabía que tenía que regresar a dejar todo en orden, y volvió a entrar para borrar la evidencia más que obvia de su presencia en dicho trastero. Para esto, entre su estadía en el cuarto y el tiempo que le llevó a acomodar las cosas, ya había oscurecido. Al notar la poca iluminación a su mente fue llegando el miedo, recordando aquella sensación de ser observado desde la ventana. Todo esto pasaba por su mente mientras que él se encontraba al fondo detallando la posición original de aquella pila de periódicos antiguos que anteriormente había cambiado de lugar. Mientras sucedía todo esto, en el horizonte se comenzaban a asomar ya las primeras estrellas y de a poco se iba encendiendo el alumbrado público. Como notó que ya solo la luz mercurial era la única linterna que tenía, decidió aceptar las futuras reprimendas y salir lo antes posible. Cuando sin previo aviso sintió a su espalda una presencia y el sonido de algo avanzando despacio hacia su ubicación. Más preciso, escuchó algo parecido al sonido que hacen las ropas al rozarse entre ellas. Lo primero que se le vino a la mente fue: es mi abuelo, me va a castigar. Pensando que ya lo iban a reprender por sus acciones, en su cara se dibujó una sonrisa nerviosa y volteó rápidamente con dirección hacia la puerta, pero nada más lejos de la realidad. Aquello que vio con un vistazo rápido lo hizo dudar de lo que por un instante habían visto sus ojos. Esto lo hizo girarse totalmente y ahí fue cuando su sonrisa pícara cambió por una cara desencajada y de espanto total. Pues ante él se hallaba una silueta de una altura prominente y más oscura que la propia oscuridad que inundaba el cuarto. Aquella yacía de pie dentro del trastero a unos pasos del marco de la puerta, haciendo de barricada, estática y en silencio. Pedro no distinguía si aquel espanto lo miraba, pues los bordes se perdían entre la luz mercurial entrante y la penumbra generada por esta. Él recuerda que justo después de verla gritó a todo pulmón, llamando a sus abuelos, pero aquella sombra no hacía ni un movimiento. Permanecía estática y en silencio. Al ver esto, de inmediato sintió que las fuerzas se le iban del cuerpo. Él no recuerda en qué momento aquella oscuridad absoluta se esfumó. Sus abuelos, alertados por los gritos de su nieto, fueron enseguida a su búsqueda, encontrándolo en medio del cuartito. Se hallaba sentado, temblando, tomándose las rodillas, con el rostro pálido, la mirada perdida y lágrimas visibles aún saliendo de sus ojos. Después de aquella escena y momentos más tarde, ya pasando el shock, Pedro les cuenta la experiencia que vivió a sus abuelos. Estos solo lo miraron con un gesto de desaprobación, ya que para ellos Pedro solo estaba tratando de excusarse. Y más bien pensaban ellos que se había accidentado, golpeado o algo por el estilo. Ellos le insistían a Pedro que fuera al hospital y también le preguntaban que si se había caído o se había golpeado con algo. Al final, asustados, sus abuelos aquel día decidieron llamar a los tutores de Pedro. Cuando estos llegaron, Pedro se encargó de decirles lo que había acontecido
y tampoco le creyeron. Como no le creyeron y por necesidad tenían que seguirlo dejando en casa de sus abuelos, por un tiempo lo tomaron como si hubiera sido solo algo para llamar la atención. Creían que era pura soledad o algún tipo de problema relacionado con la lejanía de sus padres. Mas sin embargo, para Pedro, que él fue el que vivió todo esto, la estancia en casa de sus abuelos cambió drásticamente, prefiriendo jugar en el porche y si tenía que ir por alguna razón al patio, hacerlo de día y rápidamente. El tiempo pasó, Pedro se hace mayor, pero nos cuenta que esta sombra que vio lo persiguió un tiempo. Siguió teniendo la misma sensación de ser observado en algunas ocasiones, pero ahora en cualquier lugar en el que habitara. Además de que en ciertas ocasiones tuvo la horrible aparición de esta entidad acechadora en varias etapas de su vida. En la actualidad, la casa se vendió, ya no es propiedad de la familia, dejando así todo lo ocurrido en este relato como un misterio. Y hasta aquí quedó esta historia, pero me deja una infinidad de preguntas, tales como ¿qué sería realmente lo que se apareció ante Pedro ese día? ¿Sentía esa presencia solo en el patio de la casa de sus abuelos? ¿Por qué lo siguió después de verla? Eso quizá nunca lo sabremos, pero de lo que sí estoy seguro es que a veces nos toca estar en el lugar y momento equivocado. Este tema es muy extenso, hay muchas historias que quedarán para futuros episodios, así que sin más debo agradecerles a toda la gente que escuchó este relato slash experiencia, que decidimos hacerlo un poco diferente a lo que acostumbramos. Así que si tienen algún relato que nos quieren hacer llegar, pueden hacerlo al correo. Y hasta aquí llegó mi participación en este episodio. Por tal motivo procederé a apagar la lámpara de argán y yo me despido. Les habló Extraños. Y recuerde, nunca camine solas por las sendas lluviosas en la oscuridad, ya que tal vez aquellas formas horrendas que divisan lejos sí sean reales y vayan por usted. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Spotify y TikTok estamos como Obscuritas Impluvialis. Si tienes alguna experiencia o relato que quieras compartir con nosotros, puedes hacerlo al correo relatos.oip@gmail.com.